¿Sabías que tener una mentalidad de crecimiento es crítico para el futuro laboral? Mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. Este término viene de un libro que se llama Mindset. Todavía estoy trabajando en la pronunciación del apellido del autor, así que se los vamos a dejar en comentarios. Pero en especial, no sé quién lo quiere introducir para darle como sabor qué significa mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Yo te quiero invitar a ti a introducirlo porque yo sé que este tema te apasiona. Me encanta. Y me encanta porque después de pasar por muchas cosas en la vida me di cuenta que tenía mentalidad de crecimiento en muchas, no en todas. Y ese es un tema interesante en el libro. Puedes tener mentalidad fija en una cosa y no tenerla en otra, ¿verdad? O al revés. Uh-huh. Pero en general ella habla de cuando una persona tiene mentalidad fija, cree que las cosas no son desarrollables. Digamos, es un poquito más dicotómico, ¿verdad? Yo soy inteligente o no lo soy, ¿verdad? Yo sé inglés o no soy bueno para el inglés. Y en particular, cuando yo cambié ese mindset, empecé a decir, no soy tan buena aún. Y empecé a explorar cómo desarrollarlo, ¿verdad? La mentalidad fija a veces se siente amenazada con la crítica, ¿verdad? También todos hemos pasado por ahí. La mentalidad de crecimiento la busca naturalmente para encontrar dónde crecer. La mentalidad de crecimiento es una donde ves la posibilidad de desarrollo. Y ahí lo dejaría para nutrirnos de la experiencia más que de la teoría, claro. Pero les invito a buscar el libro porque es muy, muy interesante como ella lo plantea. Carol Dweck, ya aprendí. Lo estaba diciendo mal, Erika hoy me enseñó. Sí, es Carol Dweck quien tiene este libro que se llama Mindset. Y a partir de ahí, pues es un tema que vemos mucho en coaching y talleres también. Sí, a mí me ha llamado mucho también la atención este tema porque los que nos hemos certificado como coach, para poder ser coach, nosotros tenemos que atravesar por un proceso de cuestionarnos nuestras creencias. Y para mí ha sido una de las cosas en mi vida que más me ha dejado, eso es rico que me voy a llevar para siempre conmigo, es como un descubrimiento, cuando tú te das cuenta que tienes sesgos, cuando te das cuenta de que tienes una creencia limitante en un lugar y no la habías visto, ¿verdad? Sí. Y que todavía estoy segura que yo tengo un montón, ¿verdad? Todas las cosas que uno puede decir, ay, yo no soy buena en eso, ¿verdad? Eso es una mentalidad fija. Sí, a mí me gusta decir que son esas mentiras que nos creímos, ¿verdad? Porque entonces es cuestionar eso y decir, no, eso no es una realidad, es una mentira que yo me dije para poder combatirla. Sí. ¿Verdad? Y que es interesante que se sale, ¿verdad? Pensemos, y los líderes activos que están ahí, pensemos en ese momento donde dejamos algo porque se puso muy difícil. ¿Verdad? Es un desafío que planteamos a veces en el taller. Y adivinen qué es lo que más la gente nos dice en las empresas. Digo, piensen en un desafío que dejaron en la vida, pero que sí querían, ¿verdad? Hay una diferenciación que yo invito a hacer y es que puede que no seas tan bueno en algo, pero no lo quieres. ¿Sí me explico? Sí. O sea, yo no quiero, no sé, me gusta cantar, pero no sueño con ser cantante. Entonces no hay problema si no pongo ahí activada mi mentalidad de crecimiento porque no es algo que quiero. Creo que el problema se da cuando es algo que yo realmente quiero y cuando se pone muy difícil parece ser que es donde se activa esa mentalidad fija. Y la mayoría dicen inglés, ¿verdad? Otro idioma. Ejercicio. ¿Verdad? De ejercicio y también a veces algunas cuestiones como de asumir mayores roles, ¿verdad? Porque se puso difícil, ¿verdad? O los estudios, ¿verdad? Esas son como las que han salido en los grupos que hemos tenido cuando decimos que has dejado porque se puso muy difícil, porque suele ser donde se nos activa, ¿verdad? A veces esa mentalidad más limitante, ¿verdad? O más fija. Sí, sí. Bueno, y ahora pensándolo personalmente, a veces también ciertas condiciones, incluso de salud, te pueden hacer pensar que no puedes hacer algo, ¿verdad? A mí me encanta viajar, pensando en cosas que a mí me gustan hacer. A mí me encanta viajar, ¿verdad? Y últimamente he experimentado un poco de aprensión de hacerlo, mucho por la neuropatía que yo tengo, ¿verdad? Y siento, no, yo ya no puedo. Y tengo que estar recordando que está en la mente realmente, que yo lo puedo cambiar, que
casi que tirarse al agua y hacerlo, y ver qué pasa, ¿verdad? Y ir construyendo a partir de ahí. Y ahí lo voy a traer al futuro del trabajo, porque decíamos en la introducción que es crucial para el futuro del trabajo desafiarse así, ¿verdad? Desafiarse el yo no puedo. Yo me ponía a pensar lo desafiante que debe ser tener un líder, y creo que alguna vez lo tuve, ¿verdad? Que tenga esa mentalidad fija. ¿Verdad? Sí pasa, ¿verdad? Creo que cada vez menos. ¿Y qué observamos en un líder con mentalidad fija? Ciertos comentarios a veces, ¿verdad? De, no sé ustedes qué han escuchado, pero recuerdo una en particular que decía, bueno, no, es que vos no sos tan creativa como fulana, entonces vamos a poner a fulana a hacer esto. Y uno como, mi corazón, mi autoestima, mi seguridad, ¿verdad? Pero es al final su propia mentalidad fija, de que ser creativo es algo que tienes o no tienes, no es algo que se pueda desarrollar. Sí, pasa mucho con las capacidades. Exacto. Tanto propias como de los otros, ¿verdad? Entonces esa persona no puede hacer esto. Y yo digo, salirnos de esa mentalidad fija es creer que todas las personas tenemos el potencial, si queremos, de desarrollar lo que sea. ¿Verdad? Y creo que eso es lo maravilloso de las competencias, ¿verdad? Que es algo que no tiene, o sea, que el límite nos lo ponemos nosotros en si nos exponemos o no nos exponemos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, me daba pavor presentar. ¿En serio? Y yo veía a las personas, algunas personas, a eso. exacto, algunas personas que lo hacían tan bien y yo decía, yo no puedo hacer eso. Y curiosamente, bueno, tuve que hacerlo, me salió una vez bien. Y creo que eso es muy importante para romper esos estereotipos esas mentirillas que nos decimos, que son estereotipos. Y hoy me dedico a eso. Pero es que, no digo que no me ponga nerviosa a veces, pero me dedico a eso y soy feliz. Pero es que sí, digamos, el error es una cuestión que impacta mucho la mentalidad fija que podamos tener, ¿verdad? Porque a veces esperamos, ¿verdad? Tal vez hacer lo que pensábamos que no podíamos y que nos salga perfecto. ¿Verdad? Si vemos nuestros primeros episodios y estos hemos aprendido, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Y creo que las organizaciones todavía están madurando con el tema del error y los líderes. No sé qué han visto ustedes en ese tema. Sí, totalmente. Yo creo que digamos, algo muy importante de cómo nosotros podemos liderar para el aprendizaje es justamente generar un ambiente de seguridad psicológica, ¿verdad? Donde podemos, no es que nos vamos a equivocar por negligencia, pero nos vamos a equivocar cuando estamos aprendiendo y es parte del proceso. Que vamos a tener que tener esa curiosidad y eso implica retar el status quo. Entonces, muchas veces no estar de acuerdo con otros, pero que eso también está bien, ¿verdad? Porque es justamente parte de poder desarrollar nuevas habilidades, desarrollar la creatividad de la gente. Entonces, yo creo que generar ese ambiente en donde las personas se sienten en paz con pensar lo que piensan, con decir lo que creen, con equivocarse, donde no hay burlas, donde más bien la gente te reta a decir, di lo que piensas, ¿verdad? Yo creo que eso ayuda muchísimo a romper como líderes esa, como una cultura más bien de mentalidad fija, porque a veces la promovemos. Sí, yo creo que es importante que cada uno haga una introspección incluso que pida feedback, ¿verdad? Para saber si yo estoy liderando desde una mentalidad fija. Mi experiencia es, muchas veces, entre más alto la posición, más mentalidad fija. Y creo que tiene que ver con eso de no poder mostrar que yo me equivoco, no poder mostrar vulnerabilidad. Yo siempre estoy en lo correcto. La forma en que yo lo veo y lo digo es, y muchas veces vemos cómo se empodera a los equipos para que construyan un proyecto y después al final se lo presentan al líder, el líder lo cambia todo y eso es lo que se hace. Eso realmente es decir, empodero, pero realmente entre comillas, porque al final si yo voy a terminar decidiendo cómo se va a hacer todo, no estoy empoderando y me estoy cayendo en esa mentalidad fija. Lo veo incluso también en empresas familiares, ¿verdad? Donde hay tal vez un líder muy dominante, muy fuerte, que siempre ha dicho cómo se hacen las cosas y la familia en general sigue esa jerarquía y no se cuestiona, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay retos y desafíos importantes para líderes. Y ahí hay el reto de que cuando se tiene mentalidad fija, ¿verdad? Hay que recordar que
esa persona suele querer tener alrededor o buscar gente que valide y no que rete. Total. ¿Verdad? Claro. Que le valide lo que ya sabe, lo que conoce. Y lo digo para que todos busquemos momentos en que cuando alguien nos da feedback, cómo nos sentimos. Cuando contratamos a alguien, ¿verdad? Cómo nos sentimos con una persona que nos va a desafiar, ¿verdad? Que piensa diferente o que sabe más de algo. ¿Verdad? Que no rete esa seguridad, porque ese es un signo de mentalidad fija. ¿Verdad? Yo voy a buscar sentirme más seguro en la gente que me está como validando constantemente, pero ahí no hay tanto crecimiento, ¿verdad? Claro. Así no se va a afrontar el futuro. Yo digo que hacer una sesión de creatividad con el equipo, ¿verdad? Con el que tenemos, que es mezclado, es una sesión de humildad, porque a veces pones una idea y ellos tienen una 300 veces mejor o que suena mejor. Entonces desafía ese liderazgo donde yo tenía que decir qué es lo que va a llevar y cómo va a ser, ¿verdad? Sí. Yo creo que tiene mucho que ver con dejar el ego atrás, ¿verdad? Que es lo que vos ahora mencionabas. A mí me encanta algo que le escuché a Stanislao Bachrach, que es uno de esos autores que seguimos con leemos los mucho, apellidos complicados el día de hoy por aquello. Y porque él dice que el cerebro está, o sea, que para el cerebro es mucho mejor, se siente mucho más rico el tener la razón que inclusive ser feliz. Entonces, ceder en tener la razón nos cuesta. Pero cuando creo que es importante validar el objetivo que queremos lograr. Y cuando el objetivo que queremos lograr es tener equipos más efectivos, estar yo mejor como líder, probablemente ahí es donde encuentra uno el peso que tiene el aprendizaje. ¿verdad? Sí, un líder nos enseñaba, ¿verdad? Porque a veces a mí es mi esposo quien me trae a tierra, ¿verdad? Y me dice, para ustedes a veces es sencillo eso porque hablan de esos temas, viven de esos temas, ¿verdad? Entonces ahorita pensaba en ese líder activo que le van a decir algo que le choca y recordé a un cliente que nos decía, por lo menos mejor no contesto, me lo llevo, ¿verdad? Porque no puedo confiar en mi impulso inicial, ¿verdad? Yo sé que qué interesante porque es cierto, ¿verdad? Si te desafía a ese nivel donde se te puede activar cierta mentalidad más fija, mejor se lo lleva, dice que él se lo lleva, lo analiza después y tal vez después vuelve, tal vez a veces no, ¿verdad? Pero él sabe que si deja salir lo primero que piensa, va a activar una mentalidad más fija incluso en el entorno. Me encanta. Algo que en lo personal me gusta hacer cuando facilitamos es pedirle a los participantes precisamente que si alguno no está de acuerdo, que por favor levante la mano y lo diga. Porque cuando, ¿verdad? Eso que vos decís, la gente que te reta a pensar diferente, porque entonces podemos compartir percepciones, información, datos, y a partir de ahí generar una nueva conocimiento para ambos. Recuerdo un kickoff que estaba haciendo la semana pasada, ¿verdad? Y hay una historia que cuento, una metáfora para explicar la diferencia entre coaching y mentoring. Y todas las veces ha funcionado, ¿verdad? Pero en ese momento que termino, una persona abre la cámara, habían como 90 personas ahí y dice, yo no te lo compro. Y el cerebro de momento es como, ok, ¿verdad? Espíritu de la mentalidad de crecimiento, ven a mí, ¿verdad? Para afrontarlo bien, decir, claro, contanos. Y se vuelve rico, pero sí es un desafío, ¿verdad? Encontrarse esos retos. Y Carol en el libro dice algo muy interesante, hay que buscarlos para desarrollar mentalidad de crecimiento. Porque explica algo rápido, de niños no nos desarrollaron esa mentalidad. Si la educación te decía, te fue mal en matemáticas, eres malo en matemáticas. Y ahora está evolucionando a, vamos a ver, puedes evolucionar en matemáticas, hay que encontrar la manera. Pero no es que eres malo o bueno en una cosa en la otra. Al final es un juicio. Que al final es un juicio y limita. Me encanta algo que has dicho y es mi primera reacción, porque nos lleva a esa inteligencia emocional de decir, primero, no juzgarnos a nosotros mismos, y mi primera reacción es decir, en serio, ¿me vas a decir eso? ¿Verdad? Es normal que eso sea lo primero que nos pase. No juzgarlo, pero sí detenerlo y decir, no, mentalidad de crecimiento, recuerda, haz preguntas, activa esa curiosidad de la que hablabas. Esa es la inteligencia emocional puesta en práctica en algo tan importante como este tema. Sí, para complementar con esto, yo diría que otro de los tips es escuchar y retarnos a ir a buscar a las personas más diferentes, las que típicamente dicen lo que piensan, para tener una perspectiva diferente. Inclusive yo le digo a la gente, dime algo con lo que no estás de acuerdo, ¿verdad? Porque así yo me preparo
para que me digan eso con lo que no están de acuerdo. Y además la otra persona sabe que hay el espacio para verdaderamente opinar diferente. Sí, sí, es un proceso para ir cerrando entonces muy desde la parte emocional, ¿verdad? ¿Cuál sería la recomendación final ahí para...? Desde la parte emocional yo diría revisar el ego. El ego siempre está defendiendo algún valor fundamental, pero no podemos vivir en piloto automático dejando que el ego sea el que nos domine. Entonces sí, interiorizar cómo yo afronto que me cuestionen, que me equivoque y cómo yo puedo sacarle provecho a eso. Ok, muy bien. Eri, ¿alguna recomendación para los líderes activos que nos escuchan? Sí, yo diría un poco lo que decía de busquen nuevas perspectivas, siempre, ¿verdad? Rodéense de las personas más diferentes a ustedes, que les van a hacer crecer. Sí, y yo agregaría, bueno, para mí es leer y aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y también trabajarnos el diálogo interno. Tal vez no soy tan bueno en esto aún, ¿verdad? Yo decidí eso con el inglés. Yo digo que soy estudiante eterna de inglés, ¿verdad? Y eso me ha servido a afrontarlo, sí, a afrontarlo mejor. Porque a veces creemos que el desarrollo y la mentalidad de crecimiento va a suceder de un momento a otro. Bueno, yo me lo llevo para el ejercicio. Ok. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.